Pero Glenn, la guerra está creando desunión. Mira lo que está ocurriendo con Hungría y Checoslovaquia. La Unión Europea ahora está diciendo que, bueno, según las reglas que hemos tenido todo este tiempo, Hungría tiene la capacidad de bloquear nuestro gasto militar en apoyo a Ucrania. Por supuesto, Hungría ha sido verdaderamente atacada por Ucrania. El artículo 5 de la OTAN está completamente inoperante. Un país miembro de la OTAN, Hungría, ha sido agredido por una potencia extranjera, Ucrania, con el objetivo de destruir sus suministros de petróleo que obtenía a través de Kazajistán, pasando por Rusia y tanto Hungría como Checoslovaquia. Ahora hay presión en otros países también diciendo que no podemos costear la guerra de Rusia. Ustedes, los ciudadanos alemanes, están dispuestos a frenar el desarrollo de su industria y empobrecer su economía debido a su aversión hacia Rusia, pero nosotros no podemos costear su conflicto bélico. Procederemos a bloquearlo, y es por esta razón que la Unión Europea desea modificar las normativas para que los países miembros ya no posean el derecho de bloquear. ¿Qué debe hacer Hungría? No, ¿unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái? Está siendo dejado de lado. Así que la guerra, creo, no solo está dividiendo a los países europeos entre sí, sino que también está dividiendo al liderazgo derechista de la OTAN en Europa, de los votantes, de la población en su conjunto. Los votantes desean una recuperación económica secular, no desean conflictos bélicos porque estos los empobrecerán. La guerra enriquecerá a las corporaciones militares que están representadas por Merz y los demás líderes proguerra. No contribuirá a mejorar la economía en nada, eso es todo. Así que creo que está siendo divisivo. No creo que tienes mucha razón. Y a largo plazo, la guerra solo está profundizando las divisiones dentro de Europa. Pero a corto plazo parece algo para mantenerlo unido. Y de nuevo, este es parte del problema ahora. Creo que no hay un pensamiento estratégico sobre hacia dónde vamos realmente con esto. Sin embargo, para este objetivo, la necesidad de mantener estas tensiones constantes con Rusia y continuar con la guerra en Ucrania se está volviendo más complicada ahora que Ucrania está mostrando estar en una situación mucho más desfavorable de lo que muchos líderes europeos estarían dispuestos a admitir. ¿Cómo percibes que esto progrese? ¿Cree que la policía tiene que intervenir o porque ahora se habla mucho en Europa? El exsecretario general de la OTAN argumenta que los europeos o la OTAN deberían comenzar a interceptar misiles y drones rusos desde territorio de la OTAN. Ahora hay más presión para ataques de largo alcance en Rusia. Decimos que ayudamos a Ucrania, pero al final serán nuestras armas operadas por nuestros contratistas con botones presionados por ellos. Será nuestro objetivo, serán nuestros satélites. Así que es un ataque de la OTAN a Rusia y creo que más o menos esto ya no debería ser controvertido decirlo, pero Bueno, no resulta controvertido en Rusia. Tanto el presidente Putin como el ministro de Asuntos Exteriores Lavrov han declarado que si un misil impacta en territorio ruso desde un país perteneciente a la OTAN, Rusia, incluso si este misil es lanzado desde Ucrania, si el misil en sí mismo es de un país de la OTAN o dirigido electrónicamente desde Wiesbaden o cualquier otro centro de guía europeo, Europa enfrentará represalias contra los países que produjeron o guiaron el misil. Y eso implica que va a realizarle a Alemania lo que le ha efectuado a Ucrania. ¿Cuánto llevará a cabo? ¿Iniciará simplemente atacando las corporaciones militares, las bases del ejército, las compañías eléctricas, o será algo más? La respuesta de Rusia será: si nos envían un misil, nosotros enviaremos misiles contra ustedes. Ustedes, los europeos, no tienen defensa contra nuestros nuevos misiles hipersónicos. No van a ser atómicas, no tienen que serlo, pero son suficientes para deshabilitar su industria, ciertamente su industria militar, para deshabilitar su capacidad de enviar misiles. Podemos desactivar no solo a sus fabricantes de armas, sino también sus instalaciones eléctricas, electrónicas, de transporte, ferrocarriles, aeropuertos y puertos.
Han sido tan claros y explícitos como es posible al expresar esto hasta el punto de que, considerando los sentimientos de los propios votantes rusos, afirmando que no se puede simplemente ignorar una línea roja tras otra y permitir que Europa escale, es absolutamente necesario responder. Tratamos con la función escalonada aquí. Rusia ha advertido a Europa repetidamente. Esto sucederá si realmente lo haces. Europa ha decidido lo que quiere, lo que necesita. Aparentemente, Merz y Rutte de la OTAN creen que Europa necesita ser atacada por Rusia para poder reconstruir su industria. Sin embargo, el ataque de Rusia impedirá que reconstruya su industria. Eso es lo que llamamos una contradicción interna. Es algo complejo. ¿De qué manera lo explicarías? Es una ideología de visión de túnel que literalmente comparte el odio británico a largo plazo hacia Rusia. No tiene nada que ver con el comunismo porque Rusia ya no es la Unión Soviética. Es casi una confrontación geopolítica que lleva a Europa a compartir la visión neoconservadora de EUU, de que, bueno, si pudiéramos dividir a Rusia en 4 o 5 países pequeños, entonces no tendría poder para amenazarnos ni para desempeñar un papel positivo en el mundo. Y eso nos permitirá desempeñar un papel positivo en el mundo como los principales títeres de América administrando el resto del mundo en nombre de América. Quiero decir, es una visión del mundo bastante lamentable, pero hacia eso es a lo que todo se está moviendo. Y bueno, Tengo más temas que quiero tratar en tu programa. Lo que Rusia y la Unión Europea han hecho es afirmar que no basta con enfrentarse a Rusia. Como ha dicho Ruda, esto no es solo una lucha contra Rusia, sino también contra sus aliados, China, Irán, Corea del Norte. Esta es una guerra en nuestra contra lo que casi parece ser la mayoría global. Y el primer escenario de esta guerra ha sido en contra de China. Y ha sido por parte de los holandeses, quienes parecen ser incluso más extremistas que Alemania. Confiscaron la empresa de baterías Nexteria que las grandes corporaciones chinas habían adquirido y desarrollado en los Países Bajos para proporcionar una etapa fundamental en la transformación de obleas de silicio en baterías. Esto no es en sí mismo un problema relacionado con la seguridad nacional, y de hecho, dado que no es un problema de seguridad nacional, es una tecnología tan común y mundana. Automóviles, Mercedes, todos los Volkswagen, todas las grandes empresas automotrices alemanas, pero también la industria en general necesita todas estas baterías. Y las baterías son bastante simples, pero la tecnología requiere, diría yo, un par de años para implementarse. Y así, cuando Donald Trump y los estadounidenses presionaron al gobierno holandés para que dijera, tienes que incautar cualquier gobierno del que China posea el 50% o más, o los inversores chinos posean el 50% o más, tienes que confiscarlo como parte de nuestra guerra contra China, porque nosotros, los estadounidenses, no vamos a unirnos a su lucha contra Rusia, pero terminaremos luchando contra China como nuestro enemigo existencial, como les gusta decir a los estadounidenses. Entonces, los holandeses confiscaron un área experimental y con el argumento de que, bueno, en primer lugar, Estados Unidos les indicó que la confiscaran designando cientos de empresas chinas que son propiedad del 50% o más como algo libre para que los europeos se apoderen de ellas. Y los neerlandeses lo tomaron porque expresaron su preocupación de que la siguiente barrera, considerando el creciente antagonismo de Occidente hacia China, podría llevar a trasladar algunas de sus operaciones a territorio chino, y que China pudiera realizar acciones que no sean de nuestro agrado o que interfieran con nuestro control sobre este comercio bilateral de baterías. Y así tomaremos la empresa, nos haremos cargo y la confiscaremos, como las empresas europeas han hecho con las filiales de Lukoil en Rumanía y otros países europeos. Entonces, evidentemente, China expresó, vaya, lo denunció públicamente.
La ira en China es extremadamente clara y evidente, y expresó, ¿cómo pueden llevar a cabo esto? El sector manufacturero europeo es sumamente dependiente de las baterías de Nexperia, las cuales considero que millones de sus productos se comercializan extensamente en toda Europa como insumos esenciales y no muy costosos para automóviles y otra maquinaria fundamental. Y todo esto va a ser un bloqueo ahora. Y China dijo, bueno, obviamente, saben, no vamos a seguir vendiendo todo, produciendo toda esta producción para empresas que ahora han sido incautadas por el gobierno holandés en violación de toda la ley, simplemente porque los estadounidenses se lo dicen. Bueno, los holandeses respondieron diciendo que, bueno, Donald Trump efectivamente ha dicho que ya no está imponiendo la regla del 50% contra las empresas designadas de China, pero eso no es. No es por esa razón que lo hemos tomado. Íbamos a tomarlo de todos modos porque no queremos que los chinos tengan el control de una empresa de la que tantas de nuestras otras firmas en Holanda y en toda Europa dependen realmente. Han detenido la producción. Y los chinos han dicho, bueno, ya sabes, no te vamos a dar cosas gratis. En primer lugar, todo el comercio futuro con Holanda y con otras industrias europeas se realizará en nuestra propia moneda, el RMB, no en euros. No podemos guardar nuestros ahorros ni facturar productos en euros porque podrían hacernos lo que le hicieron a Rusia. Es claro que seguimos el mismo camino allí. Dijeron que somos tan malos como Rusia porque estamos importando el petróleo de Rusia y se supone que eso ayuda a Rusia a derrotar a Ucrania y toda la fantasía de interconexiones que los europeos han trazado. Por lo tanto, el incidente subsiguiente de este periodo representa una especie de indicador de la credibilidad institucional de toda Europa, según lo que han manifestado los portavoces chinos. Y ha suspendido de manera unilateral el suministro de exenciones a Nexperia, argumentando su propia seguridad nacional en relación con todo este asunto. Por consiguiente, no percibo ninguna posibilidad de resolución para esta situación. Los holandeses dicen que creen que los chinos serán razonables y cederán. Bueno, China no cederá. De hecho, está bloqueando exportaciones clave. No solo materias primas, no solo tierras raras, sino otros materiales también. Hay una cantidad considerable de materiales clave que China está proporcionando a Occidente, que incluso si existen fuentes alternativas en Europa, estas fuentes alternativas van a resultar, en primer lugar, más costosas. Y en segundo lugar, va a llevar bastante tiempo ponerlos en su lugar. China ha expresado que ciertamente tienen la capacidad, desde luego, para reproducir internamente lo que Nexperia estaba fabricando en los Países Bajos y en otros lugares. Posee sucursales en toda Europa. Claro que podemos hacerlo, pero llevará tiempo y ciertamente solo para empezar a exportar estas baterías otra vez tomará 3 o 4 meses. Bueno, las industrias europeas que han estado empleando estas importaciones han seguido el método de contabilidad conocido como justo a tiempo. Han minimizado el mantenimiento de inventarios para poder operar con un costo de negocio más reducido. Así que Europa no tiene inventarios de estas baterías y va a tener que hacerlo. Sus compañías en toda Europa han comunicado que dentro de un par de meses, Mercedes y otras tendrán que clausurar sus fábricas porque no es posible producir un automóvil sin estas baterías esenciales y fundamentales que permiten subir y bajar las ventanas, ya sabe, control automático, sistemas de regulación interna de los vehículos. Y se verán obligados a despedir a la fuerza laboral. Por lo tanto, una vez más, esta noción de que Europa, de alguna manera, recupere el control de su economía mediante la declaración de una guerra comercial, de inversión y de divisas financieras, extendiendo esta guerra desde Rusia hasta China y otros países, será tan seria, aunque a menor escala, como la decisión de Europa de dejar de importar petróleo y gas ruso.
Rusia, Europa se está autoaislando de todas las importaciones esenciales, desde materias primas hasta productos semi-manufacturados y otros bienes manufacturados, de los cuales se ha vuelto altamente dependiente. Y no hay manera de que una economía pueda funcionar sin estos productos. Bueno, puede estar seguro de que China es muy consciente de esto y cuando dice que va a tardar un tiempo, es completamente culpa de Holanda por hacer esto. Bueno, lo que está diciendo es que, bueno, dejemos que los países europeos luchen entre ellos para ver cuál es la resolución. Y por supuesto, cuando haya una resolución, tendrá que haber reparaciones y China protegerá su propia seguridad nacional de futuras incautaciones, diciendo que los líderes europeos son realmente como Donald Trump. Están efectivamente alterando las regulaciones a su conveniencia para su confrontación militar. Para prevenir la interrupción de nuestro propio procesamiento y fabricación, será necesario mantener el control absoluto de nuestra propia producción. Europa, naturalmente, podría hacer lo mismo. Bueno, quizás en una década, digamos 7 u 8 años, Europa podría lograr lo propio. Su población podría reducirse a la mitad, generando una pobreza masiva. Los gobiernos serán destituidos de sus cargos. Será un desastre absoluto. Ese es el plan claramente delineado que Merz y von der Leyen, junto con la Unión Europea, la Comisión Europea, la OTAN, el gobierno alemán, el gobierno inglés y el gobierno francés, están impulsando unánimes en que el futuro es un colapso europeo, la desindustrialización y que va a resultar en la desintegración de la Unión Europea y probablemente este tipo de desintegración es lo que lleva a una confrontación militar real y guerra. Y hacia ese destino parecen dirigirse las cosas. Parece una locura, pero no lo percibo de esa manera cuando lees lo que otros gobiernos expresan. Esto es lo que advierten a Europa. Y los europeos dijeron, bueno, eso queremos. Es muy loco que terminemos en esta situación. Pero la cuestión es que el mercado ruso era bastante bueno para Europa. De hecho, era una parte muy importante de todo el modelo de desarrollo. No solo se trataba de toda la energía barata que Rusia estaba suministrando, sino también de lo que los rusos estaban haciendo con todo ese dinero, ya que en gran medida estaban comprando bienes europeos, productos manufacturados, y si no hubiera un proyecto energético especial, trabajaban en el Ártico, a menudo con la esperanza de desarrollar esta gran Europa basada en la idea de la Casa Común Europea de Gorbachov. A menudo Europa era favorecida como socia junto con Estados Unidos, con la suposición de que la conectividad económica de alguna manera llevaría a la integración gradual de Rusia. Es simplemente una locura seguir por este camino, porque fueron los estadounidenses quienes presionaron mucho para la expansión de la OTAN, para volver a dividir el continente, remilitarizar a los europeos que durante todos estos años estaban preocupados de que recreáramos la lógica de la Guerra Fría, que impondríamos estas elecciones de suma cero, elecciones civilizacionales en los países entre la OTAN y Rusia, lo cual podría manifestarse en guerras civiles y luego en guerras por poder. Pero aquí estamos y los europeos ahora realmente están redoblando sus esfuerzos. Es muy difícil que alguien realmente explique dónde entra el interés nacional aquí, cómo esto es bueno para alguien, incluyendo a Ucrania en ese sentido. Pero no, los chinos y otros definitivamente están observando, porque si mañana hubiera algún impulso para que Taiwán se separe y China tomara alguna acción, ¿por qué los europeos no tomarían también los fondos chinos? ¿Por qué incautarían compañías chinas? Quiero decir, el mero hecho de que estén debatiendo esto es, en mi opinión, un error gravísimo. Hay una discusión sobre el interés nacional, y Merz, Rutte y von der Leyen han dicho que nuestro interés nacional es desindustrializar Europa. Nuestro interés nacional es antilaboral. Nuestro interés nacional es el conflicto. Esa es su concepción del interés nacional. No es lo que comprendes por interés nacional cuando tú y yo discutimos sobre ello, como se solía hacer hace medio siglo.
Es el interés de toda la economía. Si estuviera diciendo qué es lo bueno para la economía en términos de su bienestar material y el bienestar de la población, el aumento de la producción y la distribución más equitativa de esta producción, así es como usted y yo, y creo que la mayoría de sus oyentes hemos definido un interés nacional. Pero el interés nacional está definido por el liderazgo europeo. No, nuestro interés es el mismo que en América, el 1%, principalmente el 10%. Nuestro interés está en el complejo militar industrial. Nuestro interés es el dinero en nuestros bolsillos personales que obtenemos del soborno de los EEUU, de la OTAN, de las empresas que representamos en contra del interés de los trabajadores y los votantes. Entonces, tienes una divergencia del interés nacional de lo que antes se llamaba el enfoque materialista de la historia, pensando que los países actuarán en su propio interés económico, social y político de manera democrática que represente lo que es bueno para la población en general. Esto ya no es el significado de interés nacional en las economías occidentales de hoy en día. Desde los Estados Unidos hasta Europa. Sí, efectivamente, es de esa manera. Bueno, no es como si, mis disculpas, esa será mi última pregunta. No es como si hubiera habido algunos problemas estructurales antes de este conflicto, ¿no? Es decir, si observas la economía europea hace 2 décadas, estaba bastante cerca de la paridad con los Estados Unidos, la Unión Europea y Estados Unidos, pero bueno, desde aquellos tiempos las divisiones entre los estadounidenses y los europeos simplemente han aumentado. Me preguntaba, ¿cómo ves el razonamiento detrás de esto? Además, ¿se trata del costo de la energía? ¿Se trata de la soberanía tecnológica, la financiarización? ¿O es simplemente subordinar los intereses europeos a los intereses económicos, principalmente a los intereses geopolíticos de EEU? ¿O cómo entiende usted que esa paridad se haya desvanecido? Porque eso era clave para los europeos. Como imaginaban la era posguerra fría, sería una hegemonía conjunta con socios iguales entre EU y la UE. Y si avanzamos hasta hoy, como dijiste, el objetivo principal de los europeos parece ser permitir la esperanza de que América acepte a Europa como un socio menor si nos subordinamos lo suficiente, lo cual, como sabes, está muy lejos de donde estábamos hace 20 años. Bueno, Glenn, sabes que soy principalmente un economista financiero, así que no es de extrañar. Yo atribuyo todo el declive de Europa a su desastrosa adopción del euro, y son las normativas respaldadas por Alemania que los gobiernos europeos y Europa, incluyendo a la Unión Europea como entidad bancaria central en su totalidad, no deberían generar su propio dinero. Básicamente tiene que pedir prestado el dinero y no puede tener un déficit presupuestario superior al 5% de la población. Europa al principio dijo que nunca bajo las reglas seremos capaces de aplicar la misma política keynesiana para la recuperación económica que han aplicado Estados Unidos, China y todas las empresas industriales exitosas. Vamos a restringir las manos del sistema bancario y financiero europeo para impedir que el gobierno proporcione una cantidad adecuada de crédito que permita que la economía se expanda, ya que una proporción cada vez mayor de sus ingresos nacionales se destina a actividades financieras y a la búsqueda de rentas económicas. El diseño se originó a partir de los extremistas de la Universidad de Chicago, pertenecientes a la Escuela del Dinero Sólido de Milton Friedman. Y Estados Unidos sabía exactamente eso al imponer estas reglas autodestructivas y de visión de túnel a Europa. Europa no podía utilizar la política monetaria moderna que Estados Unidos emplea con fines de derecha, pero no para los propósitos para los que se desarrolló la teoría monetaria moderna, que es ayudar a que la economía en su conjunto crezca. Europa se ató de manos desde el principio al no poder permitir que el gobierno desempeñara un papel. Estados Unidos apoyó a políticos que decían gobiernos. Aunque Europa se está uniendo en este momento, será una Europa europea dominada por corporaciones. Deseamos que la nación sea dirigida por Meloni en Italia. Anhelamos precisamente el corporativismo que Mussolini promovió para Italia. Fracasamos
anteriormente en la Segunda Guerra Mundial, no vamos a fracasar nuevamente. Y esta es la insensatez de todo este asunto, por supuesto. La forma en que cada economía industrial, incluyendo Europa y Alemania en particular, desarrolló su industria en el siglo XIX fue una economía mixta, con el gobierno tomando la iniciativa en infraestructura pública y apoyando a un banco central que suministraba crédito a la economía, dependiendo de la banca gubernamental y las normas gubernamentales, orientando las finanzas hacia la formación de capital productivo e inversión tangible, construyendo fábricas y empleando mano de obra. Eso ya no es lo que Europa actualmente defiende. En realidad, no pienso que los europeos presten demasiada atención a lo que hizo a la Alemania industrial del siglo XIX tan sumamente productiva y le permitió tomar la delantera. ¿Y qué hizo que la industria francesa también fuera tan productiva? ¿Por qué tuvo un despegue tan grande en el siglo XIX para convertirse en el centro económico del mundo y ahora se está reduciendo hacia la periferia? Si comparas la diferencia, es en gran medida el papel del gobierno en lo que se volvía socialismo industrial, llamado democracia social, que realmente significaba socialismo en Alemania y en otros países industriales de Europa. Y ahora se ha convertido en un capitalismo financiero donde la mayor parte de la riqueza europea se genera financieramente, no industrialmente, y el sector financiero se da cuenta de que es más fácil hacer fortunas corporativas y personales en una economía en contracción que en una economía en crecimiento. Porque en una economía en contracción tienes gravitación, simplemente tienes insolvencia, quiebras y una enorme concentración de la propiedad de la riqueza. Y vas a ver eso en Europa, tal como lo estás viendo en la economía de los Estados Unidos. Y esa polarización termina empobreciendo la economía en su conjunto y también lleva a una suspensión de la libertad democrática de expresión y de voto. Neutraliza el papel de la elección de votantes de funcionarios nacionales a través de este abrumador sistema de control de la Unión Europea que resulta ser capturado por la unidad de los neoconservadores y la oligarquía financiera, basándose cada vez más en el complejo industrial militar y sus conexiones con los Estados Unidos, y como un subsidio de estas empresas y personalidades individuales, los Tony Blairs de Europa continental y los Merzes que han logrado tomar el control. Es fascinante que el proyecto europeo que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial bajo el carbón y el acero tenía la intención de ser transparente para evitar la militarización y ser un proyecto contra la guerra. Ahora la UE se define cada vez más, en sus propias palabras, como una Europa geopolítica en la que el desarrollo económico se realizará a través del keynesianismo militar. Por supuesto, agradezco sinceramente, como siempre, valoro mucho que se tome el tiempo, así que muchas gracias. Bueno, supongo que no es muy optimista, a menos que veas la revolución, la idea de una revolución como algo positivo.